Bienvenidos a Matemáticas Cercanas, yo soy el profesor Amadeo Artacho y en este vídeo vamos a ver la potencia de un monomio. Bueno, antes de empezar vamos a recordar cuáles son las partes de un monomio, ya que lo necesitamos para explicar cómo se hace la potencia de un monomio. Bien, yo os recuerdo que en un monomio había dos partes, la que llamamos parte literal, que es la parte donde están las letras o variables con sus correspondientes exponentes, y el coeficiente, que es la parte numérica que está multiplicando a la parte literal. Vale, ¿cómo se calcula la potencia de un monomio? Bueno, pues para calcular la potencia de un monomio lo que hay que hacer es elevar al exponente el coeficiente del monomio y cada una de las variables o letras que hay en la parte literal con sus respectivos exponentes. Vamos a ver esto. Por ejemplo, queremos elevar este monomio a 2. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es elevar el coeficiente, que en este caso es 2, lo tenemos que elevar al exponente, el exponente que está fuera del paréntesis, ¿vale? Hay que elevarlo a 2, sería 2 al cuadrado. Y ahora, cada una de las letras que están en la parte literal, tenemos que elevarlas también a ese exponente. Es decir, tenemos x al cubo, ¿vale? Por eso ponía cada una de las variables con sus respectivos exponentes, ¿vale? Bueno, pues x al cubo hay que elevarlo también a 2, que es el exponente que estaba afuera, y al cuadrado también tenemos que elevarlo a 2. Fijaros que nos han quedado potencias de potencia, que ahora calcularemos. Bueno, primero hacemos la potencia que nos había quedado del cociente, ¿vale? Es 2 al cuadrado, que sería 4. Y ahora tenemos una potencia de potencia que ya sabéis que se calcula dejando la misma base, en este caso en la primera potencia de potencia la base es x, y multiplicando los exponentes. Aquí sería 3 por 2, 6. Y con la otra potencia de potencia hacemos lo mismo. Ponemos la base, que es y multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Y ya está, ya tendríamos elevado el monomio a 2. Bueno, pues vamos a hacer ahora unos cuantos ejemplos para ver distintos casos y vais a ver cómo es bastante sencillo. Bien, tenemos el primer ejemplo, menos 3x elevado a 5 y todo ello, ¿vale? Ese es el monomio elevado a 3. Tenemos que empezar elevando al exponente el coeficiente, es decir, menos 3, que es el coeficiente del monomio, lo tenemos que elevar a 3. Fijaros que lo he puesto entre paréntesis porque es un coeficiente que es negativo. Y cuando tenemos una potencia con la base negativa, la base hay que escribirla siempre entre paréntesis. Vale, pues continuamos. ¿Ahora qué nos queda? Bueno, pues en la parte literal tenemos x elevado a 5 y, como hemos dicho antes, también lo tenemos que elevar al exponente ese que estaba afuera, es decir, a 3. Vale, vamos a calcular primero la potencia que tenemos de menos 3 elevado a 3. Ya sabéis que cuando tenemos potencias de base negativa tenemos que ver si el exponente es par o impar, porque dependiendo de ello va a salir negativo o positivo, ¿vale? En este caso tenemos una base negativa con un exponente impar, porque 3 es un número impar. Entonces el resultado va a ser negativo. Y 3 elevado a 3 es 27, por lo tanto nos queda menos 27. Si el exponente hubiese sido un número par, hubiese quedado un resultado positivo, pero al ser impar queda el resultado negativo. Y ahora tenemos que calcular esa potencia de potencia, x elevado a 5, que a su vez está elevado a 3. Como hemos comentado antes, tenemos que poner la misma base, que es x, y multiplicar los exponentes. 5 por 3, 15. Y ya está, ya tendríamos hecha la potencia del monomio anterior, ¿vale? Bien, ahora queremos elevar el monomio 2x elevado a 4, lo queremos elevar a 2. Bueno, pues tenemos que empezar elevando el coeficiente, es decir, el coeficiente es 2 y lo tenemos que elevar al exponente que está fuera, es decir, al cuadrado. Vale, y ahora nos vamos a la parte literal y tenemos x elevado a 4 y eso lo tenemos que elevar al exponente que está afuera, que es 2. Entonces nos queda primero 2 elevado a 2, eso es 4. Y ahora tenemos una potencia de una potencia. Tenemos que poner la misma base que es x y multiplicar los exponentes. 4 por 2, 8. Y nos queda 4x elevado a 8. En este ejemplo tenemos un monomio que tiene varias letras dentro de la parte literal y lo queremos elevar al cuadrado. Empezamos elevando al cuadrado el coeficiente. ¿El coeficiente de este monomio cuál es? Es menos 5 y lo ponemos entre paréntesis para indicar que la base es negativa. ¿Y cuál es el exponente al que lo tenemos que elevar? Pues el exponente que está afuera, que es 2. Y nos queda menos 5 entre paréntesis, base negativa, elevado a 2. Y ahora nos vamos a la parte literal.
La primera de las letras es A, vale, tenemos el A al cubo, vale, lo ponemos y tenemos que elevarlo al exponente de fuera que es 2. Y la otra letra que tenemos es B al cuadrado y lo tenemos que elevar también a 2. Y ya simplemente nos queda hacer todas esas potencias. La primera, menos 5 al cuadrado, es una base negativa con un exponente par. Vale, pues si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Y entonces sería 5 al cuadrado, que es 25. Y ahora tenemos una potencia de una potencia, la base es A, ponemos la misma base y como hemos comentado antes, tenemos que multiplicar los exponentes. Sería 3 por 2, 6. Y la otra potencia que tenemos tiene de base B y tenemos que multiplicar los exponentes porque es una potencia de una potencia y sería 2 por 2, 4. Y ya está, nos queda 25a elevado a 6, b elevado a 4. En este ejemplo, si os fijáis, el monomio que queremos elevar a 6 no aparece coeficiente en él. Si recordáis el vídeo de introducción a los monomios en el que veíamos las partes de los monomios, este tipo de monomios tienen como coeficiente 1. Si nosotros elevásemos 1 a 6 nos volvería a quedar 1 y multiplicar por 1 es como no hacer nada. Entonces en este caso simplemente tenemos que ver cada una de las letras que están en la parte literal y elevarlas al exponente. Entonces fijaros que tenemos x al cubo y eso lo tenemos que elevar al 6 que está fuera. Vale. Luego por otro lado tenemos la y la tenemos que elevar también a ese exponente de fuera que es 6. Y por último tenemos z elevado a 5 que lo elevamos también a 6. Bueno, pues hacemos las potencias de potencia que nos han quedado. En la primera, x elevado a 3 a su vez elevado a 6. Ya sabéis, se pone en la misma base que es x y se multiplican los exponentes. En este caso es 3 por 6, 18. Luego tenemos y elevado a 6, lo ponemos. Y por último tenemos z elevado a 5 que a su vez está elevado a 6. Bueno, pues ponemos la misma base que es z y multiplicamos los exponentes para hacer esa potencia de potencia. 5 por 6, 30. Y ya está, ya tendríamos la potencia del monomio del principio elevado a 6. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos este monomio que es negativo y lo queremos elevar a 5. Bueno, a ver, la base de esta potencia es una base negativa y el exponente es impar, porque 5 es un número impar. Entonces, base negativa, exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y lo podemos poner ya, ¿vale? Es como si hubiésemos considerado que el coeficiente es menos 1 y al elevarlo a 5 nos queda menos 1. Pero como el 1 no se pone, simplemente dejamos el signo menos. Vale, ahora tenemos que ver cada una de las potencias que tienen como base una letra que están en la parte literal y elevarlas al exponente de fuera. Es decir, a elevado a 5 lo tenemos que elevar al exponente de fuera que es 5. Por otro lado tenemos también b elevado a 3 que lo tenemos que elevar también a 5 y c elevado a 7 que lo tenemos que elevar también a 5. Y entonces tenemos el menos s, que eso no va a cambiar, y ahora hacemos las potencias de potencia. La primera tiene como base a, ponemos la misma base y tenemos que multiplicar los exponentes. 5 por 5, 25. La siguiente tiene de base b, pues la ponemos y multiplicamos sus exponentes. 3 por 5, 15. Y por último, la última potencia de potencia tiene como base c, la ponemos y multiplicamos los exponentes. 7 por 5, 35. Y ya está, ya tendríamos el resultado final de esta potencia de ese monomio. Y vamos a ver un último ejemplo en el que el coeficiente sea una fracción. Y así recordamos un poco cómo se hace la potencia de una fracción. Bueno, pues lo primero, hay que coger el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de este monomio? Es 3 partido por 2. Pues lo ponemos. Y todo ese coeficiente hay que elevarlo al exponente de fuera que es 3. Fijaros que he puesto la fracción entre paréntesis. Si recordáis el vídeo de las potencias cuya base era una fracción, decíamos que esa fracción había que ponerla siempre entre paréntesis para indicar que tanto el numerador como el denominador de la fracción estaban elevados al exponente. Bien, pues ya tenemos el coeficiente del monomio elevado a ese exponente y ya hay que irse a la parte literal. ¿Qué tenemos en la parte literal? Tenemos x elevado a 6, hay que elevarlo al exponente de fuera que es 3, y tenemos también y elevado a 4, que también tenemos que elevarlo a ese exponente de fuera que es 3. Perfecto. Vamos a hacer ahora la potencia de la fracción, es decir, 3 medios, todo ello elevado a 3. Ya sabéis que eso se hacía, había que elevar el numerador a 3, es decir, 3 elevado a 3 sería 27. Y ahora el denominador que es 2,
tenemos que elevarlo también al exponente 3. Es decir, 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, pues 8. Y nos queda 27 partido por 8. Y ahora tenemos que hacer esas potencias de potencia. La primera tiene como base x, pues la ponemos. Y ahora tenemos que multiplicar los exponentes. 6 por 3, 18. Y ahora la otra tiene como base y multiplicamos sus exponentes. 4 por 3, 12. Y ya está, ya tendríamos el resultado final. Nos queda 27 partido por 8, que ese es el coeficiente de este monomio que nos ha quedado de resultado. Y la parte literal, x elevado a 18 e y elevado a 12. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a calcular la potencia de un monomio. Si os ha resultado útil y os ha gustado, pues os invito a que dejéis vuestro me gusta, a que lo compartáis y si no os habéis suscrito aún al canal, os invito a que lo hagáis y así no os perderéis ningún vídeo de los que vaya haciendo y podéis acceder a otros muchos vídeos que os pueden ser bastante útiles. Como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.